Y bueno, yo pensaba que Millonarios estaba salvando un punto, pero por cómo se termina dando el partido y por los minutos finales, por el contexto final, creo que estamos de acuerdo en que Millonarios más que ganar un punto, pierde 2 puntos y pierde 2 puntos muy importantes, porque más allá del duelo contra O'Higgins, del duelo de la fecha final, lo importante es que si Millonarios no desaprovechaba la oportunidad y el papayazo que tuvo hoy en el Morumbí después de una pésima presentación en el primer tiempo, en donde el segundo tiempo, si no es hasta el gol de Jorge Cabezas Hurtado, no encontraba la manera Millonarios. La verdad que más allá de eso era quedar primero de grupo. Si Millonarios aprovechaba el papayazo, Millonarios a este punto sería primero de grupo, a falta de un partido y sobre todo con 2 puntos de ventaja sobre Sao Paulo. Pero desaprovecha un papayazo así. Sin embargo, pues toca conformarse con lo mínimo y es salvar un punto, que es un punto importante, sobre todo por cómo se dio el contexto del partido. Millonarios empata 1-1 frente a Sao Paulo, allá en Morumbí. Y pues es que, hermano, se pierden 2 puntos que para mí eran claves, sobre todo sabiendo que con esos 2 puntos podríamos estar pensando más en una clasificación directa a octavos antes que una clasificación a 16avos o playoffs, como también se le dice en la Copa Suramericana, que no tocaría jugar contra algún tercero de Libertadores. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Y pues nada, el partido en general se dio en que Sao Paulo en el primer tiempo le pasó por arriba a Millonarios, más allá de las dos jugadas que tuvo Macalister Silva y alguna mínima aproximación a escaramuza que haya tenido Millonarios. El partido lo dominó Sao Paulo, jugó a media máquina y con un remate que creo que todos sabíamos que simplemente era un remate como por probar al arquero y otro, se le termina escapando una pelota pero increíble a Diego Noboa. Y hace unos días supuestamente salió la información de que lo querían renovar, de que querían renovar a Diego Noboa. Yo creo que después de este partido, creo que la renovación tiene que estar lejos del pensamiento de Millonarios. Y nuevamente creo que yo lo dije hace unos partidos atrás, pero yo últimamente he estado viendo mucho a River Plate. Yo normalmente veo mucho a River Plate. Y hombre, ver a ese chico, a Beltrán atajando en River y viendo que ataja bien, yo digo, en las inferiores el Millonarios no era un chico que por lo menos, no te pido que sea del mismo nivel de Beltrán, porque pues de eso no salen las canteras de Millonarios, pero mínimo un tipo que ataje más que Guillermo de Amores o Diego Novoa. No existe algún pelado así en Millonarios que esté buscando mínimo alguna oportunidad, digo yo, ¿no? Pero pareciera como que no lo hubiera. Y a Diego Novoa se le escapa una pelota que solo tenía que ser así. O sea, no era agarrarla, sino simplemente tenía que empujarla siquiera al tiro de esquina. Pero no, intenta agarrarla y entre eso se le va de las manos y termina ingresando a la portería. Creo que es muy similar al error que tuvo Guillermo de Amores frente a Alianza Valledupar, allá en Valledupar, muy irónicamente. Pero eso te muestra el nivel de los dos arqueros, que no están para un equipo grande, no están para lo que es la exigencia de un equipo como lo es Millonarios. Les ha pesado mucho la camiseta y eso se ha visto. De ahí, pues Millonarios en el primer tiempo, pues nada, luego tuvo la jugada de McAllister después de un pase, si no estoy mal, fue de Sebastián del Castillo y luego después de otro centro, pero esta vez de Sebastián Valencia, donde cabeció Mateo García, quedó casi que McAllister solo frente al arquero, remató y se encontró con el arquero Rafael de Sao Paulo, un muy buen arquero, ese sí es un arquero de equipo grande porque esa te la salva. Esa por lo menos un buen arquero. Alguna que otro mano a mano te salva. Diego Novoa no hace eso. Y más encima se le escapa una pelota de las manos. Ya de ahí se va el primer tiempo. Y antes de hablar del segundo tiempo, quiero hablar de una cosa que para mí yo lo intenté obviar mucho en estos partidos de Sudamericana. Pero es que ya no lo puedo obviar más. Y son las pausas de rehidratación a las 7 de la noche, 8 de la noche, inclusive 9 de la noche. Yo no sé qué clima hará en Sao Paulo.
Y eso, pues yo no lo sé, no he ido a Sao Paulo, no sé si allá hace mucho calor, lo que sea. Pero, por ejemplo, cuando Sao Paulo vino aquí a Bogotá, o cuando Boston River vino aquí a Bogotá, y se hacían pausas de rehidratación a las 8 de la noche aquí en Bogotá, hombre, lo que hacen las 8 de la noche en Bogotá es frío. ¿Para qué carajos un cooling break? ¿Para qué carajos una pausa de rehidratación? Como que sobra bastante y eso es completamente inentendible. No entiendo por qué la Conmebol decidió poner esa normativa obligatoria de tener cooling break en todos los partidos obligatorios. Es una norma que no se entiende. Si fuera que estuviera en una zona con calor, no sé si en Sao Paulo hacía calor, no tengo ni idea. Pero digamos que hacía calor, si los jugadores se sienten cansados, pues listo, se autoriza el cooling break. Pero a las 9 de la noche en Bogotá, un cooling break. Como que pensemos un poquito, ¿no? Usemos algo el cerebro, diría yo, ¿no? Pero bueno, es algo que yo he intentado obviar, pero que ya me tocaba hablar. Simplemente quería dar mi punto de vista y ya está. Ya pasando al segundo tiempo, en el segundo tiempo Sao Paulo no aceleró, no le quiso meter más goles a Millonarios porque no quiso, no intentó acelerar. Aún así tuvo una jugada donde cabecea un jugador solo frente a Diego Nova y Diego Nova por lo menos la ataja una. Qué milagro, ¿eh? Qué milagro que Diego Nova ataje algo, ¿no? Pero inclusive así, o sea, me hago entender a media máquina, casi que jugó Sao Paulo, inclusive casi le encuentra un gol a Millonarios. Millonarios no encontraba las maneras hasta que después de unos cambios, donde también entraba Alex Castro, entró Jorge Cabezas Hurtado, entraban algunos cambios, Millonarios encontraba piernas un poco más frescas y agarraba cansados un poco más a los jugadores y a los defensores de Sao Paulo. Y entre esas llega Jorge Cabezas Hurtado, que se escapa, saca un remate desde la mitad de desde fuera del área, no desde mitad de la cancha, desde fuera del área, y encuentra el empate para Millonarios, más o menos minuto 80, minuto 75, minuto 80, encuentra el empate finalmente para Millonarios. Y de ahí, luego después de esa jugada, 5 o 4 minutos después, muy poco después del gol de Jorge Hurtado, Alex Castro genera un penal para Millonarios. Y esa era la opción clave, esa era la chance clave que tenía que aprovechar Millonarios. Porque un papayazo de esos contra Tolima te lo van a perdonar, contra Alianza a lo mejor te lo van a perdonar, Patriotas te lo va a perdonar, contra un montón de equipos en la liga colombiana cualquier equipo te va a perdonar ese error. Pero en torneo internacional eso no se perdona. Y llegó Rodrigo Contreras con la posibilidad de poder poner por encima del marcador a Millonarios y tener la posibilidad de ganar en Borumbí, ganar en Brasil después de después de 8 años. La última victoria de Millonarios en Brasil es contra Corinthians en 2018, ese mítico 1-0 con gol de Carrillo, que no le sirvió luego para un carajo porque igual Millonarios quedó eliminado. Pero dentro de todo, Millonarios tenían la chance no solo de ganar en Brasil después de mucho tiempo, sino, nuevamente lo repito, de irse primero de grupo a estas alturas, donde O'Higgins no jugó el partido, pero me hago entender de que seguramente Millonarios también le puede ganar en Bogotá. Se puede ir primero de grupo Millonarios, pero inentendiblemente no entiendo por qué Rodrigo Contreras intentó rematar ese penal de esa manera. La verdad que entre penales así que yo he visto cobrados entre, no sé, el de Benedetto contra Corinthians, también el de Morelos contra Millonarios y casi que a la misma dirección, se van exactamente para el mismo lado, para afuera del estadio, se fue hasta Río de Janeiro esa pelota, yo creo. Y es que se desaprovecha un papayazo increíble. Nuevamente en la liga colombiana, en el fútbol colombiano, eso te lo van a perdonar. En torneo internacional no te lo perdonan. Y pues bueno, aunque también sería bastante hipócrita de mi parte meterme con un jugador que ha sido de los pocos que ha sabido que es lo que se está jugando Millonarios. Aunque hoy no tuvo su partido, pero muy hipócrita sería de mi parte meterme con ese jugador, ¿no? Pero bueno, también es que si tienes ese papayazo y si tienes la responsabilidad de meter ese gol, hay que meterlo. Hay que meterlo también. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Y ya de ahí termina el partido. Y una de las últimas protestas es que
quedando 20 segundos después de antes haber terminado el partido. Millonarios contaba con la posesión del balón en situación peligrosa, quedaban casi que 2 contra 1, quedaban en superioridad numérica atacando Millonarios, pero el árbitro decide terminar el partido, marca su reloj diciendo que ya terminó el partido, todos los jugadores de Millonarios fueron a reclamarle, pero ya no hay nada que reclamar. Millonarios y Sao Paulo terminan empatando 1-1. Millonarios desperdicia una chance muy clara de llevarse 3 puntos, termina desperdiciando 2. Sin embargo, pues yo tenía en mis cuentas que este partido era una derrota asegurada, así que dentro de todo asegura un punto Millonarios, al menos asegura uno, pero el problema es que también pierde 2. Entonces, pues, ¿qué se le va a hacer, no? Si ya nos vamos por aquí a las alineaciones, Diego Noboa, hermano, y lo quieren renovar, ¿no? Y supuestamente sale con 7.0 aquí en SofaScore. Creo que no hace falta ni que hable de él, ¿no? Sebastián del Castillo. Lo intenta y lo intenta y lo intenta, pero de 10 jugadas, volvemos a lo mismo, de 10 jugadas le sale una o dos. Le sale una o dos y eso es lo que cuenta. De hecho, inclusive se hizo sacar amarilla. Por un momento pensé que se quería hacer echar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Y sigue jugando. Andrés Ginás, Sergio Mosquera y Jorge Arias. Pues que casi ni los exigieron. También les ganaron hasta cierto punto la espalda, aunque también tuvieron algunos cortos defensivos. Pero la verdad es que no los exigieron tanto. Sao Paulo jugó a media máquina el día de hoy. Sebastián Valencia, muy regular. Mateo García, un poco mejor, pero también muy regular. Rodrigo Ureña, no fue su mejor partido. David McAllister Silva, tampoco fue su partido. Se come 2 chances muy importantes para Millonarios, muy claras para Millonarios. Volvemos a lo mismo, estos papayosos se pueden desaprovechar contra todos los de la Liga Colombiana, contra Sao Paulo no. Leonardo Castro fue de los que más lo intentó en el primer tiempo, de los que más huevas le metió al partido, pero luego terminó saliendo. Y Rodrigo Contreras queda muy marcado por el penal. Yo sé que muy hipócrita por meterme con un jugador que ha sido lo que más lo he intentado, pero hombre, el penal hay que meterlo. Alex Castro entró por David McAllister Silva, generó un penal y dentro de todo no entró tan mal, no entró mal. Steven Vega por Mateo García, puesto por puesto. Jorge Cabezas Hurtado, no sé qué le pasó, como que revivió, como que después de anunciar su salida del club se volvió Ronaldo Nazario, se volvió Pelé, pero bueno, por lo menos encuentra el empate, agradecido por lo menos por esa parte con Jorge Cabezas Hurtado, que le encuentra el empate a Millonarios, le salva un punto. Dentro de todo es lo único que hay que agradecer. Ya ganó Isbanguero por la lesión de Sebastián Valencia, pero no mucho más. Y pues nada, ¿qué se puede decir, no? Yo sé que ustedes lo van a tomar como que Millonarios salva un puntazo. Seguramente ESPN y volvemos a lo mismo, lo vendan como un puntazo de oro. Como, qué puntazo, qué empate que saca Millonarios. Para mí personalmente, Millonarios pierde 2 puntos. Millonarios pierde 2 puntos muy claves que le hubieran servido para irse primero de grupo. Pero no pasa y pues bueno, esperar a ver qué también pasa contra O'Higgins y Boston River, que es un duelo que no se jugó hoy. Y más nada, también esperar a la última fecha a ver si Millonarios terminará clasificando, si se le quemará nuevamente el pan en la puerta de Norma, como ha pasado en últimas ocasiones. Pues nada, creo que eso sería todo. Si tienen alguna opinión, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Pues nada, soy Gabriel Guerrero y nos estamos viendo en un próximo análisis. Chao, chao.